Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Florencia Martínez. Soy estudiante de primer año de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Mendoza, sede San Rafael. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre un tema muy interesante que es la oralidad procesal. Bueno, en primer lugar, la oralidad procesal nos trae muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus beneficios? En puntual, ¿en qué beneficia el principio de oralidad a la hora de resolver un conflicto? Bueno, para empezar, podemos empezar mencionando desde un primer punto los beneficios que otorga esta oralidad en la resolución de conflictos y podemos destacar que esta oralidad nos permite diversas cosas, múltiples cosas. En primer lugar, podemos hablar de una justicia más transparente, una justicia más analítica, una justicia que sea más expeditiva y por sobre todo una justicia que se apegue más a las pretensiones de cada una de las partes que litigan en un proceso. Esto también le permite al juez poder acercarse más a las partes, tanto demandado como demandante, y poder satisfacer sus necesidades, sus inquietudes y poder lograr así una eficacia y una facilitación del proceso. Sabemos que la oralidad es un proceso que garantiza múltiples aspectos. En primer lugar, la búsqueda de la verdad, porque nosotros al presentarnos ante el juez y mediante el uso de nuestra palabra poder hacer hincapié en nuestras pretensiones, podemos buscar la verdad. Podemos presentar nuestros puntos de vista. Podemos presentar nuestras opiniones, podemos dejarlas en claro. Podemos conseguir la inmediación del juez, evitar la demora, entre otras cosas. Si bien es cierto que es necesario de la escritura para poder reforzar cada uno de los procedimientos, poder concluir, asentar las bases, las pretensiones en el debido proceso, es indispensable que ambos instrumentos de comunicación, siendo estos la palabra, la oratoria, el uso de la voz, la propia voz, la viva voz, y la escritura se fusionen y formen uno, que sean alternados durante el proceso. Buscar siempre el equilibrio es fundamental. ¿Todo esto para qué? Bueno, justamente para poder lograr una resolución del litigio que sea eficaz y a su vez que sea favorable para ambas de las partes. No hay mejor forma de defender las pretensiones individuales sino a través de la viva voz. Como decíamos anteriormente, es una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las personas y es una herramienta que nos va a permitir poder llegar mejor y de una manera más eficaz, más allegada a la otra persona que nos escucha. Esto solamente es posible mediante la oralidad en el derecho. La oralidad es una herramienta que nos va a permitir abrir caminos y poder de esa manera desentrañar mejor la situación de cada uno y el punto de vista de cada uno fundamentalmente. Todo derecho se respalda con la voz. Partamos desde el punto desde que se litiga con la voz, se sentencia con la voz, se condena con la voz y se absuelve con la voz. Fíjense la importancia de la voz, de la oralidad en el proceso para poder llegar a una sentencia favorable. La oralidad procesal también nos permite desentrañar todo tipo de procedimientos que escritos son difíciles de entender. Son difíciles de entender porque tienen consigo tecnicismos que el público en general desconoce. El público en general no lo entiende. Entonces, en el momento en el que no entiende y desconoce el tecnicismo de las sentencias o de las normativas que se están resolviendo, es difícil y es engorroso la sentencia y el proceso. Tenemos que tener en cuenta también
que la fase procesal que es indispensable es la oralidad. ¿En qué fase procesal es indispensable esta oralidad de la que tanto hablamos? Nos resulta fundamental a la hora del litigio la oralidad en el momento de la fase probatoria. Es decir, cuando vamos a presentar y cuando está en juego la valoración de las pruebas que tienen a concernir los hechos imputados a las personas que se están juzgando, ya que esto es sumamente decisivo para el juez en el sentido de que la oralidad en el material probatorio presentado ante las partes son juzgadas como pruebas presentadas para poder, en base a eso, dictar sentencia. Y enfocándonos en esta oralidad como un modo de comunicación que es primario y que es natural, a diferencia del método escrito, de la comunicación escriturada, podemos observar que no se trata de una enunciación de premisas que están anteriormente estudiadas y demás, sino que en este sentido podemos observar el verdadero intercambio de palabras, la comunicación entre las personas. Todo esto está entrazado a un montón de factores externos que lo complementan, como por ejemplo, la oralidad va de la mano con el intercambio de palabras entre los sujetos, partes del litigio, en presencia viva de ambos, en una presencia física, en una pronunciación oral del diálogo y de la recepción del mensaje. Todo esto es fundamental, la participación de las personas involucradas, que se manifiestan oralmente y que a su vez se manifiestan gestualmente, que todo esto también conlleva a un montón de situaciones que ponen en evidencia las pretensiones de cada una de las partes y cómo lo manifiestan, cómo son requeridas las necesidades individuales o que se estén pidiendo en ese momento o las que estén en discusión. Es decisivo todo esto para el juez. Para el juez, la oralidad en el material probatorio es decisiva, porque el juez basa su sentencia en las pruebas presentadas, de la manera en que las pruebas hayan sido presentadas ante su persona. Todo esto es fundamental. Es por eso que decimos que la oralidad en el proceso es una herramienta fundamental y es una herramienta facilitadora para cada una de las partes en toda la etapa del proceso. Es por eso que concluimos en afirmar que si bien la escritura añade una seguridad, una formalidad, una certeza, demás características a los hechos, pero esta escritura está como un sujeto individual, no deja de ser un simple dictado, que está vacío, es carente de sensibilidad. Es un escrito que ha sido elaborado por una persona sin más. Está sellado y luego enviado para su sometimiento. No sé si me explico. No tiene posibilidad de transformación alguna, como todo lo contrario lo tiene la palabra. La palabra transforma, la palabra cambia. Por el contrario, la oratoria, como bien les decía, penetra en la sensibilidad del otro, ya que mediante el uso de la voz y de la correcta estructuración de las oraciones y la manera en la que nos queremos comunicar con los demás, permitimos, y la oralidad misma nos permite interactuar y demostrar a viva voz nuestros deseos particulares o los colectivos de cada una o ambas de las partes. Entonces es por eso que es sumamente necesario una oratoria procesal que posibilite el diálogo, que posibilite la expresión mediante la palabra. Es fundamental y es básico porque es una parte nuestra. La oratoria es una parte que está arraigada con nuestras necesidades básicas, el poder hablar, el poder dialogar con el otro, mediar, el poder llegar a un entendimiento. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante el uso de la voz
y expresando nuestros derechos, nuestras obligaciones, lo que estemos pidiendo mediante la oralidad. Es por eso que decimos y concluimos con esto que la oralidad procesal es fundamental para una resolución eficaz de la sentencia y también para poder interactuar con el otro y la otra, para poder hacerle llegar mi deseo en el litigio de mediar con la otra parte o no, tal vez, pero todo eso siempre mediante el uso de la voz. Muchas gracias.